A contar de este momento, en Radio Universidad Austral de Chile, nos encontramos en el Antropoceno. Durante una hora recibimos la amabilidad de la conversación y el rigor de la ciencia, de frente a los problemas ambientales en el mundo de hoy. El Antropoceno. Con ustedes, Camila Tejo. A pesar de la importancia del océano y su papel crucial en la regulación del clima, la biodiversidad y otros aspectos fundamentales en la vida de nuestro planeta, gran parte de sus profundidades sigue siendo un misterio para la ciencia. Aproximadamente el 80% de las aguas profundas del océano aún no ha sido explorado y mapeado detalladamente. En este contexto, Maximiliano Bello, médico veterinario de la Universidad Católica de Temuco y experto en políticas oceánicas internacionales, reflexionó sobre los peligros de este desconocimiento y cómo afecta específicamente a los bosques de algas. Según los científicos, la principal amenaza del océano es la pérdida de biodiversidad, la cual está ligada directamente a la sobrepesca, que a su vez está ligada a la pesca industrial. Pero creo que al final todo se resume en una gran amenaza, que es nuestra ignorancia respecto a la importancia del océano. Bello sostiene que los desechos de las salmoneras son uno de los más grandes peligros para estos entornos y el medio ambiente, y aunque algunos tratan de minimizar, dando como argumento la importancia socioeconómica para los territorios, esta no deja de ser perjudicial. En ese contexto, según el experto, se busca al menos que la salmonicultura salga de las áreas protegidas, en donde además existe una grave incompatibilidad. No puedes tener una industria que es altamente impactante en un lugar donde tus objetivos son la conservación. O sea, estás tratando de proteger algo y por otro lado estás poniendo lo que lo destruye. No tiene ningún sentido, incluso en términos de inversión. Porque si vas a invertir en proteger este lugar y le pones encima algo que lo va a matar, se está gastando la plata del Estado en una cosa que va hacia un lugar y la otra que va hacia el otro lugar, que chocan. Chile tiene aproximadamente el 40% del océano protegido. Sin embargo, hay ecosistemas que están fuertemente perjudicados y de los cuales no existe mucho conocimiento. Uno de estos casos los encontramos en los bosques submarinos de la Patagonia chilena, los cuales corresponden a los más grandes del mundo. Los bosques de algas son ecosistemas submarinos formados por una gran densidad de algas, los cuales son relativamente raros en el mundo, pero se puede encontrar en algunas partes de Gran Bretaña, Norteamérica, el norte de Europa, Tasmania, Sudáfrica y Chile. Además de ser los mayores capturadores de carbono, estos tienen propiedades provechosas. No solamente mantienen o disminuyen la energía de las olas, manteniendo así la estructura de las costas, sino que también tienen la capacidad de detener el proceso de la acidificación. Es decir, modelan la acidez del mar, lo cual resguarda las especies de los impactos del cambio climático. Teniendo todas estas características, lo que probablemente son una de las soluciones más importantes que existen para combatir el cambio climático, Bello explica que lo que se busca es que evitar la extracción masiva de algas en la Patagonia, tal como ya está sucediendo en ciudades y localidades costeras de Chile. Acerca de la fiscalización, China es el principal comprador del alginato, el cual se utiliza como materia prima para producir maquillaje y del que Chile se ha transformado en su principal exportador del planeta, lo que ha llevado a una destrucción realmente impactante. Los bosques de algas de la Patagonia están principalmente dominados por el güiro flotador, pero también conserva otras especies que están siendo sobreexplotadas, como el güiro negro. Si bien su extracción es legal, existe una falta de fiscalización, por lo tanto, la mayor parte de la extracción termina siendo ilegal. Hay una carencia de fiscalización, ya que el Estado no tiene las capacidades, no tiene los recursos y se continúa en una explotación indiscriminada, que realmente va a ser un desastre ecológico tremendo. Entonces, hay un problema grave que ha generado el mismo Estado respecto a seguir incentivando la extracción. En abril de este año,
Mission Blue y Fundación Patagonia Azul llevaron a cabo una expedición a los canales patagónicos, del cual Bello cuenta que tuvo la oportunidad de compartir la experiencia junto a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Estuvo buceando con nosotros. Queríamos mostrarles los bosques de algas porque es diferente cuando te lo cuentan que cuando lo ves. Fuimos encontrando distintas especies de caracoles, crustáceos, cangrejos, y abajo del bosque estaba lleno de erizos y locos. El ecoturismo en Chile es una actividad que poco a poco ha ido creciendo y que ofrece a los visitantes la oportunidad de experimentar la belleza natural del país de una manera sostenible. Dentro de eso está el buceo, y aquí es donde nace la idea de desarrollar esta actividad en lugares donde haya bosques submarinos, lo que les podría dar más protección, ya que sería conocido más por las personas y aumentaría su reconocimiento en la opinión pública. Hay una oportunidad tremenda para Chile de poder hacer este tipo de cosas a medida que vamos desarrollando, descubriendo y que les vamos poniendo atención también. Pero eso requiere de interés del Estado. Ahora, en cuanto al papel de las ONGs, el especialista indica que hay un rol importantísimo que cumplen estas organizaciones y que lo han jugado principalmente organizaciones de la sociedad civil que se han conformado por ciudadanos de Chile o de otros países. Por ejemplo, en lo de Humboldt, donde ellos en el fondo llamaron a las ONG, participaciones como Mission Blue y otros movilizaron de fondo a la comunidad misma y fueron quienes estaban organizados. Las organizaciones tienen un papel clave para llevar una contabilidad de lo que está haciendo el sector público y el sector privado, actuando muchas veces en representación de la sociedad. Esta entrevista fue publicada el día 11 de diciembre pasado en Codex Verde y por supuesto lo pueden volver a revisar en su página web. ¿Cómo eso se relaciona con el tema de hoy? Ya lo escuchamos aquí en el Antropoceno. En Radio Universidad Austral de Chile estamos escuchando El Antropoceno, la amabilidad de la conversación y la rigurosidad de la ciencia, de frente a los problemas ambientales en el mundo de hoy. Y bienvenidas y bienvenidos a este capítulo del 13 de diciembre en Radio Universidad Austral de Chile. Estamos en el Antropoceno con dos tremendísimos entrevistados. Está con nosotros Dantes Arduam y Danilo Astorga. Así que los voy a presentar a continuación. Muy bienvenidos, estimados. Muchas gracias. Les cuento que Dantes es estudiante de licenciatura de Ciencias Físicas, que primero cursó estudios en el Conservatorio de Música de la Universidad de Chile. Luego se dedicó a las artes escénicas. Y en paralelo tomó cursos de diseño de videojuegos y programación para luego entrar en su actual carrera. O sea, un recorrido diverso que podríamos explorar en algún momento en la entrevista de hoy. Ha trabajado en el autoaprendizaje de habilidades de programación en Python y R, participando en algunos proyectos de diseño de videojuegos y en el último tiempo en hackatones por el cambio climático y de la Escuela de Computación Cuántica. Por su parte, Danilo es estudiante de la Universidad Austral de Chile de la carrera de Biología Marina y es oriundo de la Patagonia. Está interesado en estudios ecosistémicos en altas latitudes. Ha trabajado en el laboratorio LAPAV, también como ayudante del ramo de oceanografía física y el de introducción a la modelación del ecosistema marino. Actualmente trabaja dentro del proyecto License to Krill, a cargo de la gestión de información de especies y sus ecosistemas. Y además, para todos los auditores que quizás nos acompañan, ya sea en la señal online o, por supuesto, a través de las redes de la Radio Universidad de Chile, Danilo es además locutor del programa Del Humano a lo TIC en Radio Santa María del Aysén. Así que tendremos también a un colega locutora que el día de hoy con nosotros. Muy bienvenidos, chicos. Y vamos a conversar sobre License to Krill, que es el proyecto en el que ustedes han estado trabajando. Y para aquellos auditores que nos acompañan el día de hoy que no saben qué es el krill, cuéntenos, ¿qué es el krill? Danilo. Bueno, gracias Camila por la presentación, gracias también a los auditores que están acompañándonos el día de hoy. ¿Qué es el krill? Mira, el krill es un pequeño crustáceo, ¿ya? Similar a un camarón, no más grande que el tamaño de una goma,
que vive principalmente en el océano austral, el krill que nosotros estamos estudiando. El océano austral es este océano que circunpola la Antártica, finalmente está alrededor de toda la Antártica, y este pequeño crustáceo es vital en todo lo que viene siendo el ecosistema, ya que es la principal fuente de alimento para gran parte de los predadores que hay en este ecosistema. O sea, serían como la base de la cadena trófica. Efectivamente. Son el punto de conexión entre las microalgas, que son estos productores primarios como las plantas en la tierra, las microalgas en el mar, son finalmente el vínculo entre esta captación de energía solar y la alimentación de estos consumidores como nuestra querida ballena, por ejemplo, focas o pingüinos. ¿De qué tamaño es el krill? Mira, el krill, uno se lo suele imaginar muy pequeño, pero el krill antártico es un poquito más grande, es un poco más pequeño que una goma de borrar, un poco más grande que un sacapunta, para hacerse una idea de objetos cotidianos. O sea, como medio centímetro a 2 centímetros, una cosa exactamente, así. Esa viene siendo su tamaño. Igual el krill tiene un periodo de vida de entre 3 a 5 años. Wow. Exactamente. Hay hartas cosas interesantes sobre este animalito. Gran parte de su vida la pasa bajo el hielo. Y durante estos años va creciendo, va mudando su piel. Y bueno, más adelante te voy a ir contando qué efectos tiene eso sobre el medio ambiente. Ah, perfecto. ¿Y por qué es interesante el krill en la pesquería? Porque también eso es parte del trabajo que ustedes han estado haciendo de estudiar, mapear el krill. Exactamente. Pero tiene una relación así. Ahí, sí, ¿no? La explotación de los recursos antárticos viene ya hace más de 100 años, desde principios del siglo XX. Que hay diferentes naciones que están interesadas en recursos antárticos. El krill hace ya 40 años, 50 años que está siendo explotado, principalmente por su alto contenido proteico, entendiendo que es como un consumidor primario de las microalgas. Tiene un 40% de proteína dentro de su peso, por lo que es utilizado como alimento para las pesquerías. Es el principal uso que se le da a la pesquería de krill, aunque en el último tiempo, debido también a su alto contenido en omega 3, es utilizado en la industria farmacéutica para hacer como suplemento alimenticio. Sí, creo que me he encontrado con suplementos de krill que uno también dice que novedoso, ¿no? Sí, es extraño, es un poco más caro que el omega 3 de pescado, pero tiene ahí su valor agregado, exactamente. Hay una cosa que me gustaría agregar, y vinculando también con lo que mencionabas en la introducción del programa, y es que el krill, debido a dos procesos dentro de su ciclo de vida, uno es divertido decirlo, pero es debido a sus heces, heces fecales, captura mucho carbono en un proceso que se llama la bomba biológica de carbono. Sus heces, conjunto con esta muda que realiza periódicamente, permite capturar este carbono que es del que se alimentan las plantas en el fondo del océano, ayudando a combatir el cambio climático. O sea, además de ser rico en proteínas, tiene también una función esencial, sobre todo en una zona que es mucho más sensible a los cambios que estamos viviendo a nivel planetario. La Antártica se está viendo muy afectada por el cambio climático y el calentamiento global, así es. Tremendo. Y pasamos del krill, que tiene ya nos contabas, 40, 50 años de extracción. Yo no tenía idea. O sea, uno había escuchado del krill, ¿no? Incluso está en una película Happy Feet ahí, por si están escuchando el programa con sus niños. Pero se pasa y ustedes están en otro nivel de análisis del krill, que es participar en una hackathon para modelar estas poblaciones de krill en la zona antártica y conforman el License to Krill, que además de licencia para el krill, que es cercano a licencia para matar, ¿no? License to Krill, ¿no? Hicimos ahí un juego de palabras. Está súper bueno eso, debo destacarlo. ¿Qué los inspira? ¿Cómo se transforman en un grupo para hacer estos análisis del krill? Sí, bueno, aquí viene igual un trabajo que hemos estado haciendo ya desde hace más de un año. Nosotros hicimos un primer acercamiento en relación a modelamiento y predicción de especies a través de un trabajo que hicimos con clorofila, también una hackathon, pero en este caso fue por el cambio climático a través de un trabajo que realizó el consorcio Ciencia 2030 el año pasado. Y nosotros fuimos el equipo seleccionado para representar a la universidad frente a los demás equipos del consorcio. Ahí hicimos un primer acercamiento, entendimos cómo trabajar lo que tenía que ver el modelado y llegamos directamente a una etapa final.
Luego de eso, claro, entre los distintos intereses personales, sumado con que algunos estudiantes ya empezaban a ver el tema de sus tesis y similares, nos replanteamos ya quiénes quieren seguir trabajando en temáticas similares. Y ahí directamente, tanto Danilo como yo y bueno, otro compañero que es Cristian, decidimos continuar trabajando cositas similares. Y justo coincidió que nos enviaron la información de esta Ocean Hackathon, donde dijimos, presentemos una idea, pero necesitamos más gente. Perfecto. Y ahí directamente convocamos a un equipo que está compuesto por, bueno, y Danilo y Yanara, que son parte del equipo de biología marina. Se sumó también un oceanógrafo, que es Octavio, que hace ahí un nexo entre la parte de biología con la parte más computacional también, de la cual nos encargamos principalmente tanto Cristian y yo. Y finalmente también una ingeniera en Data Science que nos acompaña desde otra casa de estudio, en este caso, desde la Universidad de Chile. ¿Y son todos estudiantes? De distintos niveles, principalmente por estudiantes de pregrado, tanto Danilo, Yanara y yo. Por otro lado tenemos a Octavio, que ya está egresado, trabaja directamente como oceanógrafo, y Cristian y Matilde ya son estudiantes de magíster. Oh, tremendo equipo, y felicitaciones también por inspirarse a estudiar esto de una manera transdisciplinaria, integrativa y con desafíos que también son mucho más actuales. Yo tengo quizás una pregunta que es un poco más simple, que para aquellos que no tenemos idea quizás de estos llamados, este tipo de concursos, ¿qué es una hackathon? Sobre todo para nuestra audiencia. Sí, imagínense un taller de trabajo intenso, en este caso donde durante 48 horas, la mayoría de las veces, se junta un equipo de personas, da lo mismo las áreas, pero intentan dar solución a cierta problemática. Ya. En este caso, la hackathon en la que nosotros participamos primero, que fue la del cambio climático, fue también con temática marina, oceánica, enfocado en la Antártida y las zonas más cercanas. Y nos plantearon distintos tópicos donde nosotros directamente, dentro del tiempo que nos daban, teníamos que identificar un problema y al mismo tiempo diseñar una solución. Perfecto. Ahora, para la Ocean Hackathon, que es un poco lo que hemos estado realizando en los últimos meses, fue más o menos similar, solo que nos dijeron, está esta instancia, están estas problemáticas, tienen un plazo de 1 o 2 meses para presentar una propuesta que luego tienen que desarrollar durante 48 horas en la instancia de la Ocean Hackathon. Y ahí nosotros nos arriesgamos a trabajar directamente con el CRIL, debido a que era parte de los nexos que teníamos como herramientas, más el equipo que nos brindó apoyo. Por ejemplo, el laboratorio en la PAF, donde también ha ayudado aquí directamente Danilo, tenía un poco de manejo en esa área, bueno, bastante manejo, la verdad, y nos permitió realizar en nuestro trabajo, en nuestro prototipo, que actualmente nos permitió ganar la etapa local y con la cual nos vamos, de hecho, muy pronto a Francia a defender el proyecto. Sí, en pocos días, ¿no? Sí, sí. Oye, felicitaciones también por ese reconocimiento a su trabajo, y ahora que el mayor de los éxitos en la campaña, la próxima semana ustedes se van, ¿no? De hecho, nos vamos este sábado 16. Ah, excelente. Y entonces estaban, por ejemplo, Danilo trabajando en la PAB, llegan este llamado, se conforman como equipo. ¿Qué han descubierto en ese camino? Porque si bien este es un desafío quizás puntual, me imagino que también hay hartas cosas que ustedes quisieran poder extender o que se van abriendo puertas, ¿no? en el camino de la ciencia. Sí, de hecho, lo más difícil desde un principio es primero entendernos como equipo. De hecho, hay anécdotas muy graciosas de cómo utilizábamos una misma palabra, un mismo concepto, pero desde el área de la física significaba una cosa, desde el área de la biología significaba otra, y nos demoramos meses en darnos cuenta que estábamos hablando de cosas distintas cuando creíamos que estábamos hablando de lo mismo. Entonces, el lograr cohesionarnos como equipo interdisciplinario fue un primer trabajo bastante arduo, y que nos permitió en el fondo generar un pequeño carácter diferenciador frente a otros equipos que se han ido conformando frente a esto. No en todas las hackatones se pueden ver equipos que contengan personas que vengan desde distintas áreas del estudio y que logren unificar todo un trabajo para desarrollar una idea. Mencionan 2 hackatones, ¿no?
¿Qué tipo de equipos, ahora que hablas de este equipo, qué tipo de equipos conforman estas hackatones, que se presentan a estos desafíos? La mayoría de las hackatones vienen desde un punto de vista de desarrollar de repente aplicaciones o ideas más del área de la ingeniería. Nosotros, al ser un equipo que viene más de la academia, igual nos costó un poquitito acercarnos a eso. Pero sí hemos visto de repente que, no sé, hay un equipo solamente donde hay puros ingenieros en software o estudiantes de informática, o equipos conformados únicamente por estudiantes de biología marina, que les falta de repente esa articulación con gente de otras áreas. Perfecto. Y uno se va dando cuenta en la misma instancia del desarrollo de la hackathon que es necesario incorporar esos. Perfecto. Nosotros tuvimos la suerte de que recibimos el acompañamiento desde un principio para la primera hackathon del año pasado por parte de algunos académicos que nos permitieron darnos cuenta que para desarrollar nuestra idea necesitábamos sí o sí el conversar con otras áreas. Y desde un principio lo logramos hacer y llegar hasta donde estamos actualmente. Y ha sido Una de las cosas buenas de la hackathon es que, aunque, como planteaba antes, está en cierta forma enfocada a unas disciplinas en general, no se cierra a la interdisciplinariedad. Pongo, por ejemplo, una hackathon de la que con Dante fuimos monitores, que se realizó este año, que fue la hackathon por los alimentos del futuro, también organizada por el Consorcio Ciencia 2030, donde uno de los grupos era conformado por gente de administración de empresas, que no tenía directamente una llegada científica al tema, sino más de gestión de recursos, y aún así su idea fue súper potente porque abordaron un problema como era el acceso a la alimentación en las comunidades de una forma muy interesante. Otra cosa que me gusta mencionar es que la hackathon no te exige que tú llegues con una idea. Ajá. Puedes llegar simplemente con las intenciones de querer participar y aportar, y dentro de la hackathon ver cuáles son las ideas que se están llevando a cabo y en cuál tú puedes pasar a hacer un aporte. No sé. Mira, o sea, también son instancias inclusivas, ¿no? O sea, son instancias de aprendizaje, creo que se podría generalizar mejor, donde se entregan herramientas también para que uno sea capaz de integrarse a una idea desarrollada o crear y desarrollar desde cero una idea. Vamos a profundizar en breves minutos sobre esta temática, cómo se pueden ir desarrollando las hackatones, porque me imagino que tenemos hartos auditores que están curiosos sobre el tema, que han escuchado y dicen, oye, quizás yo podría participar. Así que vamos a irnos hablando del océano, ¿no? De los Beatles vamos a escuchar Octopus's Garden y ya regresamos aquí en la 90.1 FM de Valdivia. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade.
and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. En Radio Universidad Austral de Chile estamos escuchando El Antropoceno, la amabilidad de la conversación y la rigurosidad de la ciencia, de frente a los problemas ambientales en el mundo de hoy. Ya estamos de regreso aquí en esta segunda etapa del Antropoceno, donde estamos conversando con Dantes Ardoam y Danilo Astorga, ambos estudiantes de pregrado de licenciatura en Ciencias Físicas y Biología Marina, respectivamente, de aquí de la Universidad Austral de Chile, conversando sobre License to Krill, el trabajo que han estado desarrollando, donde han participado en diversas hackatones. Y ahora, bueno, estábamos conversando cómo se desarrolla, qué es una hackathon, cómo ustedes participan, cómo conformaron su equipo. Vámonos ahora a qué es lo que han desarrollado en este proyecto License to Krill y qué los ha llevado al reconocimiento a nivel nacional que obtuvieron en la Oceans Hackathon, motivo por el cual van a viajar en los próximos días a la Hackathon en Francia. Sí, la etapa mundial ya de la Ocean Hackathon. Se realizó primero la etapa local, donde en 14 ciudades de distintas partes del mundo se realizó, y de cada ciudad se eligió un proyecto ganador, representando ahí a la localidad. Y en nuestro caso, nuestro proyecto consiste principalmente en la predicción del futuro, pero enfocada al krill, donde nosotros directamente lo que hacemos es determinar a futuro dónde va a estar el krill y cuánto krill va a haber. Perfecto. Eso es a muy grandes rasgos. Utilizamos trabajo de inteligencia artificial, donde tomamos distintas características que en nuestro equipo de parte de biología marina y oceanografía fueron identificando que era como lo más importante. Extrajimos esos datos, hicimos unas bases de datos, se trabajaron esos datos, se procesaron, se entrenaron las inteligencias artificiales y luego se pusieron a interactuar con modelos de predicción climática, que eran las mismas variables que nosotros teníamos inicialmente consideradas como las más importantes del krill, y eso nos entregó un resultado directamente. Hay un modelo de abundancia del krill. Exactamente. Perfecto. Donde además, bueno, no solamente conversamos con estas bases de datos asociadas a los modelos de predicción futura climáticos, como las bases de datos que contenían la información más pasada, sino que también tuvimos que encontrar la información del krill. Todas las mediciones científicas que hay, y que de hecho un trabajo muy grande que realizaron ahí Simons y Atkinson, un par de científicos con los que hemos tenido contacto. De hecho, hace poquito hubo una reunión aquí con Danilo y ellos. Y aunando todos estos esfuerzos y haciendo el trabajo de procesamiento y entrenamiento de esta inteligencia artificial, nosotros obtuvimos un valor y una localización puntual de en la zona que estamos estudiando, dónde hay krill y cuánto krill hay directamente. Perfecto. Y esta sería un modelamiento, digámosle, con alguna variación espacial y temporal, me imagino también. Sí, debido a que el desarrollo de este prototipo se realizó solamente durante 48 horas en la Ocean Hackathon, un poco la exigencia, tiene ciertas limitancias también al tiempo que tuvimos que dedicarle. Se enfocaron en esa ventana. Exactamente. Perfecto. Hicimos un trabajo de análisis de datos mensual. Y la especialidad fue de 0,1 grados, que son aproximadamente 100 kilómetros, ¿cierto? 11 kilómetros, perdón. Siempre tenemos ese problema. Y de hecho es más complejo porque como la proyección cartográfica
está con el centro en los polos, los ángulos cerca de la Antártica se distorsionan y es más complicado todavía el trabajo de... Sí, el adaptar los datos a la escala, además, los datos tomados por tal base de datos, más las de las mediciones científicas del krill, más las predicciones, todas en escalas distintas, tener que trabajar todo eso para que puedan estar entendiéndose como casi en el mismo idioma o en la misma escala en realidad, fue un harto trabajo que tuvimos que realizar. ¡Wow! Tremendo aporte. Exactamente. Y actualmente estamos teniendo proyecciones cercanas a el 2030, donde ya podemos estimar con esa resolución tanto espacial como temporal cómo se está comportando el krill a futuro. Y con esa información poder aportar no solamente a la generación de nuevo conocimiento científico, sino que aportar, por ejemplo, a la toma de decisiones por parte de los organismos que regulan la zona, en este caso es la CAMALAR, como también poder entregarle el dato a la industria para que ellos puedan optimizar las flotas sin tener que generar un daño como se está realizando actualmente en la zona al concentrar toda la explotación pesquera en un mismo punto. Y de esa forma no solo reducir la huella de carbono, sino que proteger los ecosistemas que están y así poder también planear quizás las jornadas de extracción, o poder regularlas. Claro, existe una regulación actualmente que realiza la CAMALAR, pero... ¿CAMALAR es? La CAMALAR es la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos. Perfecto. Que finalmente es un organismo que se concretó cerca del 1980, reunió a los países interesados dentro del Tratado Antártico, que en ese momento eran cerca de 13, en conjunto con las empresas que tenían intereses pesqueros o extractivos dentro de la Antártica. Esta comisión a mí me gusta destacarlo porque es un acuerdo único dentro del mundo, donde diferentes países, diferentes instituciones, tanto privadas como públicas, con sus propios intereses, lograron ponerse de acuerdo en pos de la conservación de la Antártica para protegerla frente a los diferentes intereses y el cambio climático también. Entonces, tienen una labor muy importante en lo que es la regulación de la extracción de los recursos en la Antártica. Sí, lo que ellos hacen actualmente es hacer otro tipo de estimación, hacer una estimación de toda la zona. Dicen que en toda la zona en total hay cierta cantidad de krill y por ende lo que puede pescar la industria es una pequeñísima parte de eso, que es el 1%. El problema más grande que se tiene actualmente y que es parte de los problemas que nosotros buscamos solucionar es que durante los últimos años, como comentó Danilo en un comienzo, toda esa pesca se concentró en un solo punto, o en un punto no puntual, pero un área cada vez más pequeña. Y eso ha generado una sobrecarga extractiva, podríamos decirle quizás, que le está generando un daño al entorno. A todos los ecosistemas de las ballenas, los pingüinos, las focas que hay ahí, al mismo krill. Podríamos decir que en una distinta escala, una zona de sacrificio de la extracción de krill. Podría irse para allá. Puede ir para allá y coincidentemente esta zona es la península antártica, que es la zona de la Antártica que más cerca está de Chile y que a la vez más lejos está del centro de la Antártica. ¿Qué implicancia tiene esto? Que se ve más afectada por el cambio climático que el resto de la Antártica. Entonces es aún más importante saber bien cómo se está realizando la extracción en esta zona y las implicancias que podría traer para el ecosistema. Perfecto. Oye, ¿por qué es en esa zona donde hay mayor extracción? ¿Es porque justamente está más cerca Tiene que ver con la ecología del krill. ¿Ya? Y es que es algo que se está estudiando. Hay una gran comisión de expertos, de hecho, las personas que mencionó antes, Simon Hill y Angus Atkinson, que son, de hecho, parte de los autores de la base de datos que nosotros utilizamos para nuestro modelo, han estado estudiando. Y lo que principalmente se postula, y aquí es un poco de ñoñería, es que dentro de la península antártica hay una gran cantidad de cañones submarinos, que son ríos debajo del mar, que permiten que el agua más profunda, que es más cálida, surja a la superficie. Esa agua está asociada con el ciclo de vida del krill. Por ende, se cree que es una zona de reproducción, apareamiento y crecimiento del krill y es una de las zonas más importantes dentro de la Antártica para ese fin. Perfecto. Y por tanto también de toda la biodiversidad asociada al consumo de krill, como ballenas.
Ballenas, focas, pingüinos. Etcétera. De hecho, ahí hay una labor súper importante del el levantamiento de información científica que realizan diferentes centros de investigación, como viene siendo INACH, por ejemplo, el Instituto Nacional Antártico Chileno, donde gracias a la recopilación de información de estas mismas especies que comentábamos recién, las ballenas, las focas, principalmente los pingüinos también, y cómo ellos se alimentan del krill, es que posteriormente se pueden tomar medidas de protección. Si uno sabe cómo se comporta el ecosistema, puede proyectarse a protegerlo de mejor manera. De la misma forma, nosotros queremos aportar con esta generación de conocimiento para una mejor toma de decisiones con más información. Eso es justamente lo que también se necesitan y explican ahora que suma además a la importancia de este punto de la Antártida, que uno dice, bueno, quizás en muchos casos hay veces en que una zona, quizás porque está más aislada o es de menor tamaño, se desconoce o se le baja la importancia que tiene, pero claro, con los datos que ustedes han recopilado se demuestra que efectivamente son de repente esos puntos, por muy pequeños que sean en el globo, también tienen una relevancia crítica. Claro, la gente igual le cuesta de repente entender que la Antártica no es solamente un continente más o un trozo de tierra por el cual todos se pelean, sino que es, por un lado, un regulador climático, o sea, nos ayuda a regular la temperatura de todo el globo y es una tremendísima reserva de agua dulce que tenemos, entonces hay que cuidarla. Justamente. Exactamente, sí. Oye, yo tengo que darles la lamentable noticia que ya tenemos que ir cerrando nuestro programa. Ha sido súper entretenido aprender sobre el krill, sobre el trabajo que están haciendo, el trabajo inter y transdisciplinar que también han estado desarrollando, que por cierto es un ejemplo, me imagino, para sus compañeros, también para los académicos y distintos equipos de trabajo. Así que felicitaciones por eso y por superar las barreras, porque de repente es difícil trabajar con otros especialistas y uno dice, sí, no sigo. Y superar esas barreras es difícil, es complejo, antes lo comentaba, pero superadas esas barreras llegas a límites que antes no hubieras llegado solo. Justamente. Sí. Así que felicitaciones por eso. Y les dejo abierto por si quieren invitar a nuestros auditores a contribuir, a conocer más al trabajo que están haciendo. Sí, eventualmente, o sea, de momento no estamos manejando ningún tipo de red social. Hemos estado full enfocados en lo que es la Ocean Hackathon. Nos ha demandado muchísimo más trabajo del que pensábamos, pero los frutos los veremos, o sea, ya los estamos viendo, nos vamos a Francia. Pero eventualmente tendremos nuestra página web, tendremos también algunas redes sociales que nos permitirán también hacer un poco de comunicación pública de las ciencias para que así toda la gente pueda informarse de lo que estamos realizando, de las implicancias y, ¿por qué no?, volver a reunirnos aquí en la radio a conversar al respecto. Perfecto. Yo quería hacer un llamado también, un poco más fuera del proyecto, a participar en estas instancias como lo son las hackathon, como son estas instancias de trabajo colaborativo, de trabajo transdisciplinario, porque aunque no vayas a ganar, entre comillas, uno siempre está ganando, siempre hay nuevas herramientas, nuevos contactos, nuevas formas de ver los problemas con los que uno sale y todo es crecimiento, todo es aprendizaje. En relación a eso, agregar quizás una de las cosas que de repente la gente olvida de la ciencia. La ciencia no es ese perfil del científico encerrado en su laboratorio trabajando solo. La ciencia es colaborativa. Nosotros ahora conversando contigo y con la gente que nos está escuchando, quizás estamos despertando el interés por la ciencia y el participar de estas instancias, conocer a más personas, estamos también estrechando lazos que nos van a permitir hacer mejor ciencia a futuro. Desde ese punto de vista, igual, importante recordarles que la ciencia es colaborativa, primero. Y lo segundo, también agradecer las instancias que hacen esto posible. O sea, el Consorcio Ciencia 2030 por un lado, o por ejemplo ahora la Ocean Hackathon, que gracias a Copas Costa, la Universidad de Concepción, INRIA también, finalmente son las que permiten que este tipo de trabajos se realicen y que personas como nosotros acá desde la Universidad Austral podamos ir a presentar nuestro trabajo a Francia. Maravilloso, muchísimas gracias nuevamente a Dantes Arduam y Danilo Astorga, estudiantes de la Universidad Austral de Chile de la Facultad de Ciencias, así que también destacamos ahí el trabajo desde su facultad. Felicitaciones nuevamente por el trabajo que han desarrollado y por supuesto, antes que cerremos el programa, tenemos que hacerle una invitación a todos los auditores
en Valdivia y por supuesto en la región austral, ahí en Coyhaique y alrededores, a que sintonicen la Radio Santa María, nuestra radio hermana con la Universidad Austral de Chile, y por supuesto que se unan del humano a LOTIC. Exactamente. Los días miércoles. Quedan todos invitados a escuchar De lo Humano a LOTIC por Radio Santa María, 102.3 en frecuencia modulada, 840 en la M, y para todo el mundo, en verdad, a través de nuestra fanpage en Facebook y YouTube, De lo Humano a LOTIC, donde pueden ver el programa de hoy día, de 8:30 a 9 de la noche, y todos los anteriores también, muy entretenido. Maravilloso, entonces ahí quedamos conectados, por supuesto, y también agradecemos ahí a los chicos de los controles una vez más, y nos despedimos. Este fue otro capítulo del Antropoceno aquí en la Radio Universidad Austral de Chile. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por su atención. Regresaremos a recorrer esta era geológica en el Antropoceno el próximo lunes en Radio Universidad Austral de Chile.